más vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo, una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La gente pide una nueva etapa. No podemos hacer lo mismo con los mismos si queremos ganar las elecciones y evitar mociones de censura o pactos de los perdedores. Y yo garantizo que pase lo que pase, si yo gano, nadie pierde. Todo el mundo tendrá aquí su sitio. Tengo el máximo respeto a los demás candidatos. Les necesito. Todos necesitamos seguir unidos, sin fracturas, ilusionados con ambición de futuro. Que salgamos fortalecidos, que salgamos unidos, que salgamos con moral de victoria, que salgamos con nuestros ideales a los que tenemos que ser fieles, que recuperemos el cariño y también el voto de aquella gente que nos ha dejado en el camino. Mañana votad en libertad. Pero si me votáis, tenéis que tener claro una cosa, que el día 21 vamos a estar todos juntos para hacer de nuevo este partido un partido unido, fuerte, grande, que gana elecciones. Porque venir hasta aquí nos ha costado 4 días y 300 muertos. Y volver allí nos va a costar otros 4 días y quizá 300 muertos más. Nadie en Alemania que se sienta demócrata se imaginaría un ducado de Hitler. Creo que es obvio que aquí en nuestro país hay enormes deficiencias producto de no haber roto del todo con la dictadura, y una de esas deficiencias pues son de carácter simbólico. Desde luego hay otras, pero una de carácter simbólico es el hecho de que siga existiendo el ducado de Franco, que además pues el gobierno haya, en este caso el gobierno anterior, haya facilitado que se pudiera conceder, y al mismo tiempo pues el hecho de que lo veamos en el BOE implica que nosotros le pedimos al gobierno de España que actúe de forma inmediata. La gran tarea es acumular los consensos necesarios como para que España pues pueda aumentar sus recursos dedicados a la ciencia, a la innovación y por ende también en las universidades, de manera que pasemos a formar parte de los países que tienen un futuro a medio y largo plazo. Y yo creo que de eso hay mucho consenso.
Muy buenos días, vaya, por Dios, muy buenos días, cafetera. Me ha salido un gallo, pero de unas dimensiones colosales, estratosféricas, gigantescas. Buenos días, María Navarro, maría.es. ¿Eso es porque estás creciendo? Claro, me están creciendo. Ahí estás en la edad del pavo. Estás retrocediendo, me está creciendo la como en voz. esa película. ¿Cómo se llama esa película? Sí. Buenos días, buscadora de estrellas, es broker, Ayúdame, marcados, por favor, que no me acuerdo. Atisbo, Futuros, Mamen Paez, Elena Noruega, Tomás, muy buenos días a todas, muchísimas gracias Rubén Alonso, Quíos Cortés, muchísimas gracias por tantas felicitaciones y tanto cariño siempre que se expresa alrededor. Conectar con la cafetera es una auténtica alegría siempre por las mañanas, siempre es como... Bueno, nuestro pequeño claro en el bosque de Sherwood, aquí donde nos juntamos las proscritas y nos damos la mano en este desayuno compartido. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar a continuación de... Buenos días, Alberto. Buenos días, Javi. Y Daviriete, muchísimas gracias. Sí, se me van los gallos. Bueno, el caso es que tenemos muchas cosas de los que... el curioso caso de Benjamin Mata. Eso. Ya lo busco. Mal, es que aquí decían el curioso caso de Fernando Berlín. Luego podemos hablar de eso. Hacia atrás, dicen, hazte un desnudo. Pero si me ha salido barrigueta cervecera. Tengo aquí mis pero los luzco con alegría, claro que sí, en las playas. Yo no hago operación bikini, yo hago operación... Cervezas y porros. Cuando se acercan las vacaciones, hay que lucir bien las barrigas. Esto es parte de la conquista. Oye, no vamos a haber conquistado, no hemos llegado a la luna como para ahora tener que estar sufriendo 7 meses en un gimnasio. Bueno, el ser humano ha alcanzado límites insospechados en el conocimiento. Vamos a hablar hoy vamos a hablar de muchas cosas, entre otras cosas también de eso, del conocimiento. Nos tenemos que referir hoy, va a centrar la información, veréis que hay diferentes especiales en televisión y todo, se están celebrando las primarias en el Partido Popular. Esto en lo que a la política nacional se refiere. También se produjo ayer la votación de Radio Televisión Española. Hubo debate en torno a eso. También llegaron los refugiados que acogía el barco Astral y el barco de Proactiva Open Arms. Y también hoy se va a votar en Europa una directiva que nos va a afectar a todos. Somos todos usuarios de Internet, mucho más los oyentes de este programa que estamos plenamente identificados con la vida en las redes. Y se va a votar una directiva en Europa para que comiencen las negociaciones sobre propiedad intelectual. Es un asunto que nos puede afectar a todos porque los links, por ejemplo, la manera en la que recogemos textitos en Internet, la manera en la que citamos fuentes, en la que recogemos pequeños artículos o pequeñas referencias a artículos, todo eso pretende ser reglado. Así que hoy va a tener lugar una votación muy importante y le he pedido a mi amigo Enrique Dans que charle con nosotros un rato, que nos explique exactamente en qué consiste esto, y es un asunto interesante y trascendental. No somos conscientes porque muchas veces las cuestiones más tecnológicas se nos alejan, pero os aseguro que esto nos afecta a todos en la medida en la que hay cuestiones que van a quedar limitadas si sale adelante esta directiva y se pone en marcha ese proceso de negociación en la manera en la que nos están llegando algunos perfiles. Por eso le pediremos ayuda a Enrique Dans, que es muy crítico con esto y nos puede dar algunas pinceladas que nos sean interesantes para tener una idea formada sobre el debate que está teniendo lugar a nuestras espaldas o a nuestro lado. Así que vamos a hablar de eso enseguida. Y esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Wake up, open your eyes, face the mirror, your soul up in your mind. No one said it's gonna be easy. No one did. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Bueno, yo os decía, tengo un enorme interés hoy en pedir ayuda a un amigo para que nos explique un poco los detalles de esta votación tan trascendental que va a tener lugar. Enrique Dans, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿hace cuánto tiempo puede que haga que no hablamos? Un buen montón, sí. Un montón de años desde que no charlamos, pero claro, me acuerdo mucho de ti cuando nos encontramos con informaciones de estas encima de la mesa, porque se va a votar una directiva hoy en el Parlamento Europeo que es trascendental para la vida de Internet. ¿En qué consiste?
Piensa que realmente nos estamos remontando a cosas, a ideas que llevamos defendiendo muchos años, ¿no? Desde prácticamente que nos conocemos tú y yo. Esto es el enésimo intento de toma de control de Internet o de arreglar Internet, ¿no? Es una serie de industrias intentando arreglar Internet porque no les gusta cómo funciona, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y se va a votar una directiva. Bueno, lo que abriría es el mandato de negociación sobre la directiva de derechos de autor. No es la negociación directamente, pero es abrir el espacio a la negociación que pretende regular. Hay algunos artículos, además, que son especialmente preocupantes, porque se ha mencionado mucho en las redes sociales el artículo 11, el artículo 13... un derecho para proteger el uso online de las publicaciones en prensa. Y claro, aquí lo que muchos nos tememos es que quienes están detrás de la aprobación de esta directiva son las grandes industrias de los medios de comunicación, ¿no? Ni más ni menos. O sea, esto se trata de que no podamos utilizar la información tal y como la utilizamos hoy en día porque consideran que es un abuso. Entonces, pues que de repente tengamos que negociar cada enlace o que pagar incluso un canon por enlazar o que admitir que todos los contenidos que pretendamos subir a cualquier red social, a cualquier herramienta en Internet, pues sean controlados por algoritmos, ¿no? Imagínate, o sea, realmente cosas como lo que lleva haciendo YouTube toda la vida y que ha desembocado en problemas. ¿Te acuerdas de aquel famoso vídeo de un niño bailando con el Let's Go Crazy de Prince, ¿no? Que ha tardado años en conseguir que se mantenga el vídeo en su sitio porque había una discográfica que decía que eso no se podía utilizar cuando era un niño bailando, o sea, un vídeo casero de un niño bailando. Ese tipo de abusos son los que se pretenden oficializar con cláusulas como estas. Y entre otras cosas, por ejemplo, apoyaría, si saliese adelante, la obligación de monitorizar el contenido en las plataformas proveedoras de servicios. O sea, que las propias plataformas tendrían que estar monitorizando aquello que se sube, ¿no? Claro, la cuestión es subcontratar el control de Internet a una serie, primero, a una serie de empresas privadas y segundo, a una serie de algoritmos, que los algoritmos pueden mejorar mucho, pero por ahora el concepto de ironía, pues hombre, si hay personas que les cuesta, ya ni te cuento un algoritmo, ¿no? El concepto de todo, o sea, todo lo que es las posibilidades, pues el derecho de parodia, el derecho de utilizar un contenido para otros usos, ¿no? O incluso el derecho de utilizar ese contenido porque simplemente es contextual y no es un uso abusivo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues lo que te decía, en ese intento de que unas compañías pretendan explicarnos cómo utilizar Internet, ¿no? O decirnos que hay cosas en Internet que no se pueden hacer sin su control, ¿no? Y este es el verdadero problema. Pero lo que decían desde el Parlamento Europeo, que de lo que se trataría es de tratar de buscar un paralelismo entre el mundo digital y el mundo analógico, de que el comportamiento dentro de las redes sociales y la protección a los derechos de autor fuera similar a la que tiene lugar fuera de las redes sociales o fuera de Internet. Ese es uno de los grandes problemas. El problema que tienen es que realmente la noción que conocen ellos de derechos de autor es una noción profundamente anticuada, es una noción que ha cambiado muy poco desde el Estatuto de la Reina Ana, y hablamos del siglo XVIII, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que es evidente y de sentido común es que los derechos de autor tienen que cambiar en la era digital, porque el concepto de copia no sirve, porque el concepto de número de reproducciones pues llega a ser completamente absurdo, o sea, porque realmente es un concepto tan dormido desde el siglo XVIII que el sueño de la razón hoy en día produce monstruos y les lleva a pensar que hay que cambiar Internet para adaptarlo a los derechos de autor. No, lo que hay que hacer es adaptar los derechos de autor para que funcionen en la era digital, no al revés. O sea, Internet es algo que ha cambiado el mundo tal y como lo conocemos. Los derechos de autor son algo que se puede redefinir o definir de muchas maneras y que de hecho no les va nada mal. Porque realmente hoy en día ha cambiado el soporte de la música, ha cambiado la actividad periodística, etcétera, y hay empresas haciéndolo muy bien en ese entorno, las que se adaptan, ¿no? ¿Quiénes buscan cambiar Internet? Los inadaptados. Los derechos de autor han servido en todo caso para redistribuir y que algunos creadores que ya sabemos que el proceso de creación además tiene unas connotaciones muy particulares, no es una práctica muy particular, no responde tampoco a un trabajo muchas veces diario, remunerado de forma diaria y sostenida en el tiempo, sino que se produce en momentos concretos, pero luego las grandes empresas siguen sacando beneficio de eso. Ha servido en cierta manera para redistribuir esos beneficios también entre las personas que originalmente creaban las obras. Si desaparecen los derechos de autor,
¿desaparece también esa remuneración en cierta forma que hacía algo de justicia y equiparaba eso o no? Yo creo que nadie habla de hacer desaparecer los derechos de autor. Los derechos de autor tienen sentido. Lo que tiene sentido es que además la cadena de valor que da lugar a la explotación de los derechos también tenga sentido, ¿no? ¿Qué ocurre hoy en día? Pues que las empresas que realmente explotaban esos derechos de autor solamente hacían llegar una parte minúscula al autor, al verdadero autor, y esos derechos de autor no estaban redundando en una remuneración del creador, estaban remunerando a un intermediario que durante muchos años pues tuvo sentido remunerar, porque era muy difícil hacer lo que hacía, era muy difícil generar procesos industriales para hacer discos de vinilo que luego se distribuían metidos en cajas, etcétera, etcétera, y eso tenía un coste y lógicamente había que remunerar, ¿no? Y al final el autor se quedaba con una parte bastante pequeña de lo que redundaba, de lo que generaban sus ventas, ¿no? Las ventas de sus obras. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues que ese cadena de valor se ha alterado completamente. La distribución la hace el propio autor tranquilamente, promocionando en redes sociales, etcétera, etcétera. La propia producción, que antes era sofisticadísima, hoy en día se hace en cualquier estudio casero y con una calidad muy razonable. Entonces, realmente lo que están intentando resistir es ese cambio de la cadena de valor. Y lo que vemos hoy en día es que las compañías a través de las cuales consumimos, por ejemplo, la música, ¿no? Spotify, Apple Music, etcétera, se ven obligadas a dar un porcentaje minúsculo de los derechos que generan, de los ingresos que generan a los autores, porque el gran pedazo de la tarta se lo están llevando una serie de intermediarios. Claro, eso es muy paradójico. Casi se ha producido la distribución a coste cero, porque copiar hoy una obra musical para las grandes empresas y redistribuirla a través de MP3, prácticamente el coste se ha ido a cero. Sin embargo, los autores siguen cobrando la misma pequeña cantidad que cuando había que imprimir sus discos, trasladarlos por el mundo y, en fin, ha cambiado todo. El paradigma es tan brutal. Pero bueno, como decía Michael Crichton, no puedo citar esto porque es un contenido que claro, que colisionaría directamente con el artículo 13 de la Directiva Europea sobre los derechos de autor en el mercado digital, así que no lo voy a citar. Así que Enrique Dans, eso sí, a McLuhan creo que lo podemos citar, pero no lo voy a poder citar porque es un contenido que, en base al artículo 11 de la Directiva Europea, probablemente también colisionaría. Enrique Dans, gracias, esto sí lo puedo decir. Imagínate lo que me dedico yo todos los días en mi página, vinculando a noticias y comentándolas, olvídate. Sí, porque además es verdad que la gran difusión del conocimiento ha tenido que ver con la manera en la que todas estas cosas las hemos podido compartir y citar a otros autores, y entonces así, claro, no hacía falta decirle a los lectores, oye, léete a McLuhan si quieres saber la conclusión que podrías extraer de sus textos. Porque, claro, esto es una locura. Pretenden extrapolar lo que en su aplicación en España ha generado que seamos la única democracia en el mundo que no tiene Google News, por ejemplo, ¿no? Y ahora pretenden extrapolarlo al resto de Europa. Es fantástico. Pues Enrique Dans, oye, muchísimas gracias, Enrique. Cuídate mucho y a ver si nos vemos un día. A ver si hemos luchado en algunas guerras púnicas juntos, o sea que podemos rememorar viejos tiempos. Un abrazo muy fuerte, Enrique Dans. Efectivamente, un abrazo fuerte. Cuídate, gracias. Podemos tener que pasar por una austeridad bastante larga y complicada, por muchos sacrificios, ponernos a trabajar los que tengan trabajo mucho más duro y cobrando menos, y todo esto en el fondo con la idea de volver atrás, de volver al mismo modelo que teníamos antes, una vida de correr sin parar, para consumir cosas que nos interesan solo a medias, para vivir con la angustia de pagar la hipoteca, pagar el coche, para seguir en los atascos y contaminando todo lo que está a nuestro alrededor, y no tener tiempo ni para vivir, ni siquiera para amar y ser amados, que es quizá lo que a mucha gente les importa más. Pues resulta que un usuario de Meneame, que se llama Cara de Malo, hizo este texto hace unos días en Meneame para denunciar de forma muy sencilla, para explicar en qué consistía esta votación tan trascendental que va a tener lugar hoy en la Unión Europea y que van a votar los eurodiputados, entre otros los españoles. Podemos ha dicho que iba a votar en contra, que no iba a participar de esto. Porque, y digo, Cara de Malo, que es un usuario de Meneame, escribió este texto y hacía esa referencia. Dice Michael Crichton en una de sus últimas novelas, Next, contenido eliminado en base al artículo 13 de la Directiva Europea Digital. Dice, esta inteligente afirmación resume a la perfección este tipo de iniciativas, porque ya nos lo ha avisado Rupert Jones en The Guardian, contenido eliminado en base al artículo 11 de la Directiva Europea. Pues eso es a lo que nos podríamos enfrentar si quienes abogan por ser más estrictos en el cumplimiento
con las grandes editoriales de medios de comunicación, pues nos abocarían probablemente a una Internet absolutamente regulada y totalmente opaca en la difusión de la cultura, la información, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante esta directiva. Ayer el Parlamento Europeo emitió una serie de tuits, su oficina en España, decía, ante el ruido generado en torno al voto, y ha habido muchas críticas, lo han dicho, no, ruido nada, lo que hay son muchos interrogantes, mucha preocupación en torno a esto, porque lo que se vota es el mandato de negociación sobre la Directiva de Derechos de Autor, que suena demasiado complejo, pero se sintetiza de forma muy sencilla. Bueno, por eso queríamos hablar con Enrique Dans, que tengáis datos, que sepáis exactamente de lo que se esté hablando. Compartir información ha sido una de las grandes conquistas. Internet ha sido la mayor de las revoluciones intelectuales de la humanidad. Fijaos, muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa. Sois perfectamente conscientes vosotros, porque además nos relacionamos en este espacio. Pero hoy por primera vez un médico en cualquier lugar del planeta puede compartir o preguntar información a otro especialista, aunque esté al otro lado del globo. Compartir estos conocimientos que un médico norteamericano que atiende un tipo de cáncer muy específico y lo pueda compartir con un médico de Zaragoza que solamente ve 1 o 2 casos en su vida relacionados con eso, le permite salvar la vida a esas personas, por ejemplo. Pero si vamos a cómo está afectando esto al conocimiento científico, al desarrollo cultural, hoy cualquier señor en el último despacho de Wall Street tiene acceso a la misma información que una persona en un cibercafé de la India. La revolución cultural es tan gigantesca, lo que va a suponer para el conocimiento humano, que todo el mundo comparta de esta manera los conocimientos, es tan importante que nos estamos buscando formas de limitarlo. Y eso es gravísimo y es muy preocupante. Por eso tenemos que estar alerta, por eso tenemos que hacer lo posible, un esfuerzo por comprender qué es lo que está en juego, y por eso tenemos que estar muy despiertos. Así que esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, y las portadas de los periódicos hoy no llevan este asunto, porque hay otros asuntos que están encima de la mesa en el ámbito político en España. Nos encontramos con las primarias dentro del Partido Popular, que hoy celebran el momento cumbre, el momento en el que los militantes del Partido Popular van a votar quién quieren que lidere el partido. Así que hay una guerra abierta entre los principales candidatos. Hoy, en todo caso, no tendremos conclusiones porque después tienen que votar los compromisarios. Está por ver si los compromisarios ratificarán lo que han pedido los inscritos o bien elegirán a alguien, bueno, más de la estructura del Partido Popular. María Dolores de Cospedal pedía ayer que saliesen fortalecidos. Que salgamos fortalecidos, que salgamos unidos, que salgamos con moral de victoria, que salgamos con nuestros ideales a los que tenemos que ser fieles, que recuperemos el cariño y también el voto de aquella gente que nos ha dejado en el camino. Eso decía María Dolores de Cospedal. Hoy dice el periódico La Razón, el PP pide cerrar filas si el ganador saca 3.500 votos de ventaja. Génova desea una lista unitaria después de la primera vuelta. La sensación de ruleta rusa marca la jornada de votación de los afiliados, dice el periódico La Razón. También lo encontramos en el periódico El Mundo, en la portada. El Partido Popular se enfrenta a las urnas, sin propuestas y sin ningún favorito. Santamaría, Casado y Cospedal buscan un triunfo rotundo para no depender de los compromisarios, dice el periódico El Mundo en su portada. Y también decía Soraya Sáez de Santamaría ayer, mañana votad en libertad. Mañana votad en libertad. Pero si me votáis, tenéis que tener claro una cosa, que el día 21 vamos a estar todos juntos para hacer de nuevo este partido un partido unido, fuerte, grande, que gana elecciones. Pero llegan muy divididos y con enfrentamientos muy sobre la mesa. Pablo Casado decía, esta nueva etapa... La gente pide una nueva etapa. No podemos hacer lo mismo con los mismos si queremos ganar las elecciones y evitar mociones de censura o pactos de los perdedores. Y yo garantizo que pase lo que pase, si yo gano, nadie pierde.
Todo el mundo tendrá aquí su sitio. Tengo el máximo respeto a los demás candidatos. Les necesito. Todos necesitamos seguir unidos, sin fracturas, ilusionados, con ambición de futuro. Pablo Casado, por cierto, que hazte oír, ¿sabéis estos que sacan los autobuses homófobos? Hazte oír ha pedido la votación, ha pedido el apoyo para Pablo Casado. No lo ha pedido directamente, sino abiertamente. Ha puesto una especie de cuadro donde dice quiénes apoyan a la familia, a los hijos, a la natalidad y no están a favor del aborto, etcétera, etcétera. Y todas las crucecitas señalaban a Pablo Casado indicando el camino, pero también retratándole como un gran reaccionario, porque no dejaba de ser muy reaccionario el resultante de esas ecuaciones. Sea como fuere, claro, Pablo Casado podría representar la juventud, pero María Dolores de Cospedal tiene mucho apoyo de las comunidades autónomas. Ha sido presidenta de una comunidad autónoma, se las ha pateado, las conoce, tiene mucho apoyo, digamos, de la militancia institucional del Partido Popular, de los cargos electos, de este tipo de cosas, muy estructura. María Dolores de Cospedal. Pero a la vez Soraya Sáenz de Santamaría está en el gobierno, eso te da mucha capacidad también. Te da mucho conocimiento de dónde son las estructuras, dónde tienes que tocar, cuáles son las teclas que te faltan por tocar. Dicen las encuestas que todo este debate se juega entre ellas dos, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Y los que conocen el Partido Popular dicen que sí, que se juega entre ellas. Pero Pablo Casado está teniendo, por ejemplo, en algunos barrios de Madrid está teniendo mucho impacto. Algunos barrios así muy conservadores, por ejemplo en el barrio Salamanca. El otro día tuvo alguna charla por allí y creo que lo que contaban los que asistieron es que estaba desbordada y que fue recibido con auténtica aclamación. Así que es difícil de saber. Pero bueno, he visto algunas encuestas hoy en algunos periódicos digitales que decían que Pablo Casado había conseguido ponerse a la altura de Soraya Sáenz de Santamaría y que ahora el juego estaba entre los dos. ¿Quién será el que decidirán los militantes? ¿Será después apoyado por los compromisarios? Hoy saldremos de dudas. Hoy va a haber un montón de especiales en televisión sobre este tema. Bueno, y el caso es que, mientras tanto, nos encontramos con otros asuntos sobre la mesa. Resulta que ayer tuvo lugar la votación en el Congreso para elegir a los miembros del Consejo de Radio Televisión Española. Dice el periódico El Mundo, Sánchez pisa líneas rojas para apuntalar su frágil mayoría. Dice el PSOE y Podemos toman el control de Radio Televisión Española y marginan al PP y a Ciudadanos. No, el Partido Popular decidió levantarse de la mesa y no presentar a sus propios candidatos al Consejo. Debe ser, por lo que se ve, por lo que da alguna información, que ahora lo veremos, el Partido Popular, pero esto ya es más propio de los mentideros de la corte madrileña, porque hoy no sale recogiendo las portadas, pero el PP estaba exigiendo controlar el 24 horas. Y no parece que la negociación saliese adelante. Así que el Partido Popular decidió levantarse. Mientras tanto, esto ha sido... Hoy hay una portada que tenéis que ver. El periódico ABC, con un fotomontaje, publica una foto del Piruli a la que le han colocado una bandera de Cataluña, otra del País Vasco, un logo de Podemos y un logo del PSOE. Y dice: Sánchez consuma la toma de Radiotelevisión Española con los golpistas. Ni el PP ni Ciudadanos tendrán consejeros en el ente público, en manos de Esquerra, PDeCAT, PNV y Podemos por decreto, tras prometer al gobierno, a los independentistas, diálogo sin cortapisas. Dice el periódico ABC. Sánchez consuma la toma de Radiotelevisión Española con los golpistas. Si un día hubiera un golpe de Estado, ¿cómo titularía el periódico ABC? O sea, las palabras tienen su significado. Cuando le dices a alguien, oye, qué simpático eres, y es un imbécil, si le estás diciendo eres muy simpático, el día que conozcas a alguien simpático, ¿qué le vas a decir? Hay que tener cuidado con las cosas. Las palabras tienen su significado, su importancia. El PSOE cierra su primer gran acuerdo con el relevo de Radiotelevisión Española, dice el periódico El País en su portada. El Congreso aprueba la nueva cúpula del ente con el apoyo de Esquerra Republicana y de PDeCAT, dice el periódico El País. El PSOE y sus aliados consiguieron ayer cerrar su primera crisis parlamentaria y alcanzaron un acuerdo para renovar la cúpula de Radiotelevisión Española. El Congreso aprobó su nuevo cuadro directivo
con 177 votos favorables a la propuesta presentada por el PSOE, Unidos Podemos y el PNV. Tras la fallida votación del lunes, cuando la candidatura pactada no alcanzó la mayoría necesaria de los 2/3, el cambio de posición de Esquerra Republicana y del PDeCAT permitió la aprobación final. Los 32 diputados de Ciudadanos abandonaron el hemiciclo antes de la votación en señal de desacuerdo, tras tratar de impedir el pleno, mientras que el Partido Popular anunció que recurrirá el decreto al Constitucional. Bueno, ya sabemos, Ciudadanos, sé que les molesta mucho porque ayer y antes de ayer me escribían con este asunto, están un poco enfadados por este tema, pero Ciudadanos ha estado torpedeando la renovación de Radio Televisión Española. Dicen que lo que quieren es que se haga el concurso público, que ellos no tienen otro afán, que no persiguen otro afán que hacerlo por un sistema, pero a la vez estaban exigiendo el control y tener mayoría junto al Partido Popular en los órganos de control y en las fórmulas de decisión, en los órganos de decisión de Radio Televisión Española. Y esta es la realidad. Digan lo que digan en Ciudadanos. Lo contó Noelia Vera, dio algunos detalles hace 2 o 3 días en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasó, señores del Partido Popular, ahora que os gusta tanto el concurso público y que os importa tanto la radio televisión pública? Bloqueo, 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 bloqueo y bloqueo, semana tras semana. Y ahí hasta el último segundo. Hasta que, oh sorpresa, en la última reunión de la mesa nos damos cuenta de que Ciudadanos vota con el Partido Popular y viola el acuerdo. ¿Me pueden explicar a mí de qué va ese concurso público con 3 cláusulas que garantiza que ese comité de expertos tenga mayoría el Partido Popular y ustedes? ¿Qué independencia es esa? Así que eso es lo que le molestaba a Ciudadanos y al Partido Popular, que han estado torpedeando los nombramientos por esta razón, porque no tenían la mayoría en ese consejo en ese consejo de expertos, en ese grupo de expertos. Así que, en fin, sí, todo. Pero bueno, siempre, claro. Fíjate lo que cambia la perspectiva de un asunto cuando te falta información. Claro, para eso está la cafetera, para explicar las cosas con todos sus detalles. Porque ayer era hicieron un trending topic por parte de Ciudadanos porque abandonaron el hemiciclo, abandonaron el Congreso de los Diputados y, de hecho, el diario.es dedica un pequeño artículo que dice cuando Ciudadanos decía que era un paripé abandonar el hemiciclo en una votación. Bueno, pues ellos lo han hecho y, claro, si no tienes toda la información piensas que realmente el nuevo gobierno quiere controlar Radio Televisión Española, pero es que hay muchos matices en este asunto. Claro, como todo, siempre que alguien dibuja con brocha gorda y se deja los matices por el camino, explica muy mal la realidad. Si uno lee la portada hoy del ABC y dice ni el PP ni Ciudadanos tendrán consejeros del ente público y te preguntan, ¿te parece bien? Hombre, si contás así, pues no me parece bien. Claro, no tienen consejeros en el ente público porque se han levantado de la negociación. No tienen consejeros en el ente público porque estaban tratando de imponer ser mayoría. No tienen consejeros en el ente público, entre otras cosas, porque tienen bloqueado el proceso de elección de los consejeros y de la nueva presidencia. Así que, hombre, es de una hipocresía absoluta. Pero claro, es lo malo. ¿Qué es lo que dices tú? Cuando uno no conoce la información, si te sientan y te preguntan, bueno, ¿a ti te parece bien? Pues ya está. No, es que no es tan sencillo. Es que esto tiene matices. Es que ellos son los que lo están bloqueando, ¿no? Dicho lo cual, ¿a alguien se le escapa, a alguien duda de que PSOE, Podemos, PNV y Esquerra es evidente que quieren controlar Radio Televisión Española? Es obvio, tampoco. Y que a alguien se le escapa que muy probablemente parte del pacto entre Podemos y el Partido Socialista consistía en que Podemos, digamos que sería quien condujese las negociaciones para elegir a los representantes de Radio Televisión Española. Evidentemente parece lógico, parece obvio después de de los movimientos que se han producido, ¿no? Pero una cosa no quita la otra. Y es bueno saber ambas cosas. En el afán de los partidos políticos dice, no, pero es que ellos habían anunciado que no querían controlarlo, ya, pero es que está en tus manos. Si tú no lo apoyas, entonces, ¿qué hace? Hoy decía Alsina, porque lo he visto tuiteado, no lo he escuchado porque yo escucho la cafetera. Pero hoy decía Alsina, y ahora lo acaban de publicar en internet, decía, si Podemos hubiera tenido de verdad afán por garantizar una radiotelevisión pública independiente, habría nombrado a alguien que no fuera de su cuerda. Claro, sí, y así se garantizaba seguro la independencia. Sí, y seguro que la objetividad se la garantizaban también. Hombre, no, ¿qué pasa? Que entonces hay que colocar a alguien de la cuerda del Partido Popular, que se está levantando de las mesas de negociación. Es que es un despropósito. Lo que habrá que hacer es una ley
donde se puedan votar, donde las mayorías del Congreso sean las que decidan el ente y garantizar la mayor de las independencias y darles fórmulas de blindaje a los profesionales que trabajan allí para que tengan fórmulas de protección y de blindaje de independencia. Ahora, no nos engañemos con la trampa, porque no, la trampa es que tú tienes que elegir a José María Aznar como presidente de Radio Televisión Española, porque así demuestras que no eres un sectario. Hombre, sí, ya, pero reviento Televisión Española por los 4 costados. Pero entonces el sectario, ¿quién va a ser? ¿El que presida Radio Televisión Española? ¿Pero qué clase de broma es esta? Y en eso nos encontramos. Bueno, que me enfada mucho porque me parece de una hipocresía tan absoluta, sobre todo porque los que tienen altavoz para denunciar estas cosas siempre curiosamente se inclinan hacia un lado. Porque cuando hemos tenido un presidente de Radio Televisión Española que confesaba públicamente que era votante del PP y que además estaba en los papeles de Bárcenas y no le parecía mal, entonces todos callados en la procesión. ¿Pero qué clase de vergüenza es esto? ¿Qué clase de escándalo? Y ya. Bueno, precisamente, primero en el titular del ABC, esos golpistas, porque llaman golpistas ya directamente a los partidos que no casan con su línea editorial, bueno, pues es que a esos golpistas les han votado. ¿Pero qué clase de periodismo? ¿Qué clase de periodismo es este, María? Sánchez consuma la toma de Radio Televisión Española con los golpistas. Bueno, pero y es entonces que así es como... alguien sale hoy de su cueva y entonces Ojo. abre el periódico y dice, hostias, han entrado unos tíos con escopetas en Radio Televisión Española. Pero es que ese es el término que están utilizando desde el Partido Popular y desde Ciudadanos. Representantes públicos que tienen el mismo derecho a estar en el Congreso de los Diputados que los diputados de Esquerra Republicana, del PDeCAT y de EH Bildu. Es una vergüenza, se puede discrepar, se puede decir, mire, no estoy de acuerdo porque resulta que lo que ha ocurrido en Cataluña condiciona la manera... Pero se pervierte el lenguaje y se lleva pervirtiendo el lenguaje sobre todo desde que pasó el 1 de octubre en Cataluña. Y el lenguaje a veces es muy peligroso y ya lo estamos viendo, pero el término golpistas lo están utilizando continuamente desde Ciudadanos y desde el Partido Popular. Pero además es que hay una hipocresía clara en todo esto. El otro día lo veíamos, una diputada de EH Bildu decía, a ver, es que aquí hay mucha hipocresía porque el Partido Popular nos llama de todo, nos llama terroristas, nos señala continuamente, pero el Partido Popular también nos pide el voto a veces. Es decir, efectivamente, el Partido Popular cuando necesite el voto de EH Bildu lo va a pedir. ¿O es que vamos a pensar que el Partido Popular no pacta nunca con EH Bildu? ¿Que nunca va a tener el voto del PDeCAT o de Esquerra Republicana? A ver, es que claro, luego, sobre este tema, el diario.es publicaba una exclusiva y dice, el Partido Popular pidió el canal 24 horas y que Jareño se quedara como director de Televisión Española para participar en la renovación. Dice, los populares se desmarcaron de las negociaciones cuando vieron que no iban a conseguir controlar el nuevo Consejo de Administración. Rafael Hernando le pidió a Adriana Lastra tener 6 consejeros y plazas intermedias en el reparto de poderes dentro del ente. Es decir, que aquí todos los partidos políticos quieren tener su cuota de poder en Radio Televisión Española. Es que alguien lo duda. Que Pablo Iglesias ha estado encabezando las negociaciones para elegir presidente de Radio Televisión Española no se le escapa a nadie que está en la profesión. Lo sabemos todos. Que muy probablemente eso forma parte del pacto con el PSOE, lo sabemos todos. Ahora, que el Partido Popular enarbole la bandera ahora de la independencia y se ponga exquisito cuando todos sabemos que está tratando de quedarse con el 24 horas y de poner a las personas que lo apoyan al frente, a cargo de todos los informativos que pueda controlar. Pero bueno, ¿qué clase de hipocresía más gigantesca es esta, ¿no? Bueno, pues en esto vivimos, en la brocha gorda permanente. Esto es La Cafetera. Lo que es evidente es que hace falta una radiotelevisión pública que represente todas las sensibilidades de este país. Evidentemente, entre las sensibilidades de este país está también la de los conservadores, la del Partido Popular, y tiene que estar representada. Y eso parece evidente, ¿no? Una televisión pública que represente a todo el mundo y que informe desde una perspectiva que todo el mundo pueda comprender y todo el mundo pueda hacer suya. Pero eso implica no silenciar opciones políticas,
no presentarlas como si no existieran, no distorsionar la realidad para que parezcan terroristas, golpistas, populistas, bolivarianos, intentar representar la realidad con un poquito de precisión. Y para eso la única manera de garantizarlo es, oye, no hay que tener miedo a la presencia de lo público en los medios de comunicación. Hay grandes ejemplos por el mundo. La BBC es el más proclamado, pero hay un montón de ejemplos por el mundo y en los países de Europa del norte de Europa, muchos más. Y algunos muy, muy, muy dignos. Y se puede buscar un modelo al que parecernos. Radio Televisión Española tiene 6.500 empleados. Doy por hecho que existen muchos, pero muchos, que tienen y de hecho me consta que existen muchos que tienen un altísimo criterio como para poder gobernar una televisión pública y una radio independiente. Independiente no quiere decir estar entregada a los poderes públicos, quiere decir que pongan el foco en el interés de los ciudadanos. Eso no quiere decir que hagan una televisión pública de izquierdas, ni una televisión pública de derechas, sino que hagan un buen instrumento de servicio público, que le dé herramientas a los ciudadanos para que cuando acudan a votar tengan suficientes conocimientos sobre lo que están votando y que tengan precisión en lo que se les está contando, que no lleguen con relatos distorsionados por intereses espúreos, sino que lleguen con relatos precisos de lo que ocurre. Así que no cabe decir Manuela Carmena es una comunista que viene a montar checas en la Castellana. No cabe una persona que diga eso en un medio público. No cabe, porque no lo es. Sí cabe decir que Manuela Carmena quiere a lo mejor remunicipalizar los servicios públicos o ciertos servicios públicos. Y estará bien una televisión pública que diga, hay un plan secreto para hacer esto. Bien, si es así, que se haga. Y que la gente tenga información precisa sobre las cosas que ocurran. Y así tenga capacidad de elección real. Que no viva sumida en un mundo de mentiras, de medias verdades, de aproximaciones absolutamente trucadas a la realidad, ¿no? Ese es el objeto que debe tener una radiotelevisión pública. Así que, bueno, con ese afán esperamos que se empiece. De momento ya hay un presidente que guste más o guste menos. Los antecedentes que hemos oído, pues la censura que hizo a Carne Cruda en Radio 3 no parecen ser la mejor carta de presentación, pero de momento no ha empezado. Vamos a ver qué es lo que hacen. Y a partir de ahí pues podremos tener una idea de si se han equivocado otra vez o no. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Bueno, y mientras tanto hay otros asuntos. Ayer llegó el barco Open Arms al puerto de Barcelona, el barco que acoge a estas personas que estaban luchando por su vida en el mar, que rescató del mar a estas personas. Llegaron ayer al puerto de Barcelona acompañados del Astral y, bueno, decía Óscar Camps, llegar hasta aquí nos ha costado 300 muertes porque llevamos 4 días de navegación y podíamos haber dedicado esos 4 días a rescatar a otras personas. Porque venir hasta aquí nos ha costado 4 días y 300 muertos. Y volver allí nos va a costar otros 4 días y quizá 300 muertos más. Y la responsabilidad no la tienen ellos, la tenemos nosotros, la tenemos todos. Porque al fin y al cabo ellos harán lo que nosotros querramos que hagan. Pero tenemos que ser muchos más. Así que desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento. Necesitamos muchos más y necesitamos el apoyo de muchos más. Porque solos, casi no podemos llegar. No sé si habremos llegado con 2.000 litros de gasoil y este barco consume unos 4.500 al día. Con las neveras vacías, pero con 60 vidas. Así que tenemos que conformarnos con esto de momento. Eso decía ayer Óscar Camps, que pedía ayuda a los ciudadanos por esto. No, solos no podemos, decía Óscar Camps. También escuchamos ayer a Ada Colau dando la bienvenida, la alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, dando la bienvenida a los 60 inmigrantes, a los 60 refugiados que viajaban en el Open Arms. Como alcaldesa de Barcelona, desde luego es muy emocionante poder decir finalmente, hace 3 años que hemos asistido con impotencia y con rabia a la política europea de fronteras y concretamente en el Mediterráneo, que ha causado miles de muertes evitables y un montón de sufrimiento. Hemos dicho que no queríamos ser cómplices de esa política de la muerte y que los Estados europeos tenían que hacer lo que hacía Open Arms, que era salvar vidas, que eso no es una elección, eso no puede estar en discusión. O somos una democracia y estamos comprometidos con los derechos humanos o no lo estamos. Y si queremos ser una democracia y respetamos los derechos humanos, la única opción es salvar vidas y cumplir con la legislación internacional.
Por cierto, hay un artículo en The Guardian y otro en Liberación que señalan que la acogida de España a las personas que viajaban en el Aquarius, que pone el foco sobre el Aquarius, ha sido ejemplar, pero dice que España sigue mal preparada para acoger nuevos inmigrantes, decían estos dos diarios, pero sin embargo están aplaudiendo y se ve como la cooperación entre las autoridades y las ONGs como un modelo, y piden incluso que sirva para establecer un protocolo de reacción para estos casos. Y entonces habla de generosidad española. En términos de, para este país, en términos de moral y de honorabilidad pública, el mensaje que hemos enviado es muy importante, ¿no? Es verdad, como dice The Guardian, que estas felices escenas de aquellas personas que llegan a un puerto seguro, a pesar de haber corrido altísimo riesgo, está muriendo, 300 personas en 4 días, en los últimos 4 días. Están corriendo altísimos riesgos. Pero esas felices escenas, decía The Guardian, también nos muestra que España no está bien preparada para afrontar las llegadas y que tiene que mejorar y que para eso se necesitan recursos y que para eso se necesita voluntad política para hacerlo. Bueno, esto en lo que se refiere a la llegada ayer del Open Arms a Barcelona. Pero sabéis que hay otra polémica que ha sido trending topic durante las últimas horas. Bueno, una de ellas. El ducado a Franco. El ducado de Franco. Ayer, reacciones muy intensas. Garzón. Es surrealista. Creo que nadie en Alemania que se sienta demócrata se imaginaría un ducado de Hitler. Creo que es obvio que aquí en nuestro país hay enormes deficiencias producto de no haber roto del todo con la dictadura, y una de esas deficiencias pues son de carácter simbólico. Desde luego hay otras, pero una de carácter simbólico es el hecho de que siga existiendo el ducado de Franco, que además pues el gobierno haya, en este caso el gobierno anterior, haya facilitado que se pudiera conceder, y al mismo tiempo pues el hecho de que lo veamos en el BOE implica que nosotros le pedimos al Gobierno de España que actúe de forma inmediata para que pues esto sea corregido. No tiene ningún sentido que sigan existiendo, este tipo de símbolos productos de la dictadura ya en el 2018 en una democracia. Bueno, sabéis que toda la polémica viene a cuenta de que el miércoles, ayer apareció publicado en el BOE la concesión del ducado de Franco a Carmen Martínez Bordiú, la nieta del dictador. Dice, a falta de que el rey firme la llamada Real Carta de Sucesión del título. Así que el Ejecutivo ha anunciado que está estudiando cómo modificar la ley para retirar el ducado de Franco. La única fórmula posible, dicen desde el Gobierno, sería hacer una modificación del Real Decreto previo análisis de la Ley de Memoria Histórica, pero entramos en un debate legal que es bastante etéreo. Y claro, todo se difumina, parece que desaparece, pero mientras tanto ahí tenéis, como duquesa de Franco, a Carmen Martínez Bordiú. Así que, iba a consultar, fíjate, ducado de Franco, un título nobiliario español con grandeza de España creado el 26 de noviembre de 1975 por el rey Juan Carlos. Pero cuando le he dado al botón para publicarlo, me aparece un comunicado de la Wikipedia que dice, estimado lector, el Pleno del Parlamento Europeo votará si proceder a una propuesta de directiva sobre los derechos de autor. Si se aprobase, dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos. Y no he podido verlo. Así que no podemos tener más datos sobre el ducado de Franco. No es una broma, lo digo en serio. Marlaska, mientras tanto, sobre la retirada de las medallas a Billy el Niño, que además conllevan también remuneraciones extras en su sueldo. En este caso de las medallas, pues es el informe que se ordenó desde el Ministerio el que ha determinado que haya 4 medallas y no 1 o 2 como se hablaban por algunas de las personas. Estamos en ello, se han pedido los informes, las necesidades de reforma legislativa con esos parámetros, con esos términos, en los términos que ustedes conocen y se exponen. Y también esto ayuda a conformar o que podamos conformar un marco normativo de futuro, que además yo no creo que tenga que ser muy difícil de consensuar, ni una labor normativa difícil. El concepto ejemplar o no ejemplar, yo creo que en 3 o 4 líneas o 3 o 4 características puede establecerse. Eso decía Marlaska. Así que tenemos Billy el Niño con medallas y con remuneraciones extras en su pensión gracias a las medallas. Tenemos también un
ducado concedido a la nieta de Franco. Y resulta que dice el periódico ABC que se ha consumado la toma de Radio Televisión Española con los golpistas. Hombre, a lo mejor estamos desenfocando un poco la cuestión. Esto en lo que se refiere a este asunto, pero sabéis que en la cafetera hay dos agendas. Por una parte está la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación, y por otra parte está la agenda de la cafetera, esos temas que vosotros queréis que coloquemos, sobre los que queréis que coloquemos el foco. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No, hombre, no eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola, Resistencia. Os envío 2 recomendaciones culturales de aquellas que hacíamos antaño. La primera, un documental sobre la situación de los migrantes en las islas de Chios y Lesbos, en Grecia, que aún hoy sigue siendo terrible. El documental se titula Los muros de agua. Lo ha hecho Fotomovimiento. La segunda recomendación es Musó Fasó, la patria de las mujeres íntegras, que hace una crítica al tráfico que se hace con la chufa africana, que se hace pasar por chufa valenciana y con ella haciendo horchata con sellos de calidad que no deberían ser puestos y con una serie de condiciones laborales y de abusos económicos, pues como os podéis imaginar, muy, muy, muy terribles. Abrazo, Resistencia. Me parece bastante ridículo y rocambolesco todo el argumento que están utilizando, que te hablan de una invasión silenciosa, que esto es una cuestión de las mafias. Hay que entender que las mafias se aprovechan en todo caso de una necesidad que hay ahí, y si la mafia está desmantelada y la necesidad es de irse, se van a seguir marchando y se van a seguir buscando la vida para marcharse. Antes de preocuparnos de las fronteras, creo que sería muchísimo más deseable que los gobiernos europeos se preocuparan por desarrollar económicamente a esos países, porque además tienen algo para ganar. Esto ya lo decía Mujica y tiene mucha razón y está bastante estudiado. La solidaridad es un buen negocio y me parece ridículo, la verdad. Me parece bastante ridículo. Bueno, esto ya lo habíamos escuchado, pero bueno, ya se encargarán las... Estoy distraído. Espera, ¿qué pasa? Nacho Scursel puede ser nuestra paloma todos los días. Repitiendo. Con la... podemos poner el mensaje en bucle. No, decía, esta es la agenda cafetera, Mary. Sí, empezamos la agenda con algo que nos envía Galgo Callejero, y es que la tauromaquia vulnera los derechos humanos según Naciones Unidas. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó a España a prohibir el acceso y participación de menores de 18 años en espectáculos de tauromaquia. Para dar cumplimiento a esa instancia, se han presentado proposiciones en el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid y el Parlamento andaluz. Dicen, desesperado en su decadencia, el lobby taurino ha enviado a los grupos parlamentarios de la Asamblea de
Madrid una carta plagada de inexactitudes, dice el diario.es, y falsedades que incluso menoscaban el papel del propio comité y que se desmontan una a una en este artículo. Lo que está claro es que la tauromaquia vulnera los derechos humanos según Naciones Unidas. Y también otro tirón de orejas que viene desde fuera de nuestras fronteras. España es el segundo país de la OCDE con más pobres en edad de trabajar. España destaca por ser uno de los países de la OCDE en los que los salarios reales bajan, en particular por la mala calidad de los nuevos empleos creados tras la crisis, lo que redunda en que sea el segundo por la cola tras Grecia, con mayor porcentaje de pobres en edad de trabajar. Un 15,9% de los españoles en edad de trabajar tiene unos ingresos inferiores al 50% de la media del país, muy cerca del 16% de Grecia, según señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en su informe anual de perspectivas del empleo. Y también os habéis llevado hasta Francia, porque han ocurrido disturbios en el oeste de Francia tras la muerte de un joven abatido por un policía. Un joven de 22 años murió el martes por la noche en Nantes, en el oeste de Francia, abatido por un policía que abrió fuego contra él durante un control, lo que provocó disturbios en varios barrios de la ciudad. Los hechos tuvieron lugar hacia las 8:30 de la tarde, durante el control de un vehículo que había cometido infracciones, y se ha abierto una investigación para determinar por qué el policía recurrió a su arma para abatir a este joven. También nos enviabais la información de que víctimas de la pederastia clerical de todo el mundo exigen al Papa que pase de las palabras a los hechos. Denuncian que 5 años después el Vaticano sigue sin cumplir las exigencias de la ONU sobre los abusos y recuerdan que los requisitos incluyen denunciar todos los casos a la policía, entregar los archivos canónicos a las autoridades civiles y juzgar a obispos encubridores. El propio Estado Vaticano no cuenta con políticas para proteger a los menores de sacerdotes pederastas en su propio territorio. Y tenemos que volver al caso de La Manada, en este caso porque el Guardia Civil de La Manada declara hoy por la renovación del pasaporte. Como sabéis, pues intentó renovar su pasaporte y esto le ha traído un problema añadido. Antonio Manuel Guerrero, el Guardia Civil de La Manada, condenado a 9 años de prisión por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de hace 2 años, declarará hoy a las 2 de la tarde por videoconferencia desde los juzgados de Sevilla para dar explicaciones sobre el intento de renovación de su pasaporte el pasado 25 de junio. Y también veremos qué consecuencias tiene esto, si podría entrar en prisión o no. Sobre casos de violencia machista, nos encontramos con la información que nos enviaba Isabel, y es que el ministro Marlaska aplicará el Convenio de Estambul en la lucha contra la violencia machista. Incluirá a los hijos e hijas de las maltratadas en la valoración del riesgo policial, el tratamiento integral y especializado de las víctimas y el intercambio de información cuando el maltratador se mueva de ciudad o país. Marlaska ha anunciado en el Congreso que aplicará el Convenio de Estambul, como decimos, del Consejo de Europa, tratado que pone el foco en la persecución y el castigo de los agresores y que considera violencia de género cualquier violencia contra la mujer. Entre las medidas de su departamento, Grande Marlaska ha anunciado diversas medidas que suponen la aplicación también del Pacto de Estado contra la violencia de género, y ha destacado la implantación de, como decíamos, la valoración del riesgo policial a los hijos e hijas de las maltratadas, también el tratamiento integral y especializado de las víctimas, también la creación de un plan estratégico que comunique todas las bases de datos existentes y, en especial, avanzar en la coordinación de la base de datos del sistema de seguimiento integral de víctimas de violencia de género, que es un registro central donde constan las órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes. Así que se trata de avanzar en esa lucha contra la violencia machista, en ese castigo a los agresores y también en esa protección a las víctimas de violencia machista. Esto es La Cafetera. No me quedo sin voz. ¿Estás cambiando la voz, Fer? Me estoy haciendo un hombre. Pero no, es que me ha pasado una cosa. ¿Cómo debía ser tu voz? A mí eso me parece alucinante, cómo nos cambia la voz a lo largo de la vida. Pues creo que ¿Cómo no era tengo tu voz de cintas. pequeño? Bueno, alguna cinta tengo por ahí, pero
La verdad es que tendría que buscarlo, como era mi voz de pequeño. Ese es un bonito ejemplo, un bonito ejercicio. Podríamos hacerlo un día. Sí. ¿Cómo eran las voces de nuestros oyentes cuando eran pequeños? Sí. Y que nos lo envíen por WhatsApp. Hola, soy no sé quién. ¿Me preguntáis cómo era mi voz? Y que pongan, que acerquen el teléfono, el WhatsApp al radiocassette y entonces se le escuche pues en alguna grabación que tengas por casa, también, en algún vídeo, sí. en alguna cosa de esas que tengas por allí, que se te escuche en un vídeo diciendo cosas. Eso sería precioso y podríamos Sería hacer muy una bonito. cuña. Sí. Así, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo ha pasado ¿Cómo el hemos tiempo? ¿Cómo cambiado? hemos cambiado? Lo Sí. que pasa es que tiene un punto nostálgico todo esto, porque yo cuando hablamos de estas cosas empiezo muy alegre, pero luego acabo con una depresión encima, digo, vaya, No, qué alegría, no. ¿cómo pasa el tiempo? Aquellos tiempos. A mí- Cuéntame. Yo ahora, por ejemplo, cuando conozco bebés de gente, esos entes de gente... Cuando luego conozco pi- esos seres que babean y se tiran Sí, pedos últimamente digo, ¿y cómo será su voz? en el futuro. No, porque en principio no hablan, claro. Pero ¿y cómo será su voz? ¿Cómo se expresarán? ¿Cómo...? No sé, el tema de la voz me parece un tema muy bonito. De hecho, ¿te acuerdas que ayer, no sé por qué, en una de estas idas de olla mías, le dije a Fer, digo, podría grabarme ahora y preguntarme cosas para un futuro, a mi yo del futuro? Y me miró con cara como diciendo, ¿qué te está pasando? Sí, sí. Todo fue a raíz de tu cumpleaños. Sí, cuéntanos más, Mary, sí. No, pero sí. Que está bien. Yo, a ver si lo recupero. De pequeñas hacíamos algunos programas de... Bueno, intentábamos hacer algunos programas de radio. Mi hermana y yo grabándonos en el radiocassette. A ver si los encontrase porque era muy gracioso. Claro, intentábamos imitar a Iñaki Gabilondo. Pues fíjate, yo mía no tengo, pero sí que tengo del pequeño Fer, que los ponía aquí, hicimos una cuña, y fíjate, este era muy pequeñito cuando le grabé esto al pequeño Fer, muy pequeño. Vaya, no... Sí. Todas las músicas que escuchamos en la cafetera. Creative Commons. Sí, todas las músicas que utilizamos en la cafetera son Creative Commons. Creative Commons. Esa era la voz de pequeñito, y ahora le escuchas y claro, dices... Se portaba fatal. Su padre le castiga un año entero sin ver televisión ni TVOs. Entonces, pero estaban en enero, ¿eh? Entonces quedaba mucho para... Sí, claro, han pasado pues 6 años desde aquello, debía tener 2 o 3 años cuando le grababa, y ahora pues tiene 8 Y lo años, que le irá cambiando, claro. Todas las músicas que escuchamos en la cafetera. Ahí igual ya tenía 4 años, a lo mejor esto es hace 4 años, bueno. Pero cómo va pasando el tiempo, si así son las cosas, la lengüita de trapo de los niños también, cómo cambia y cómo aprenden a pronunciar correctamente las palabras y todo eso. Sí, yo viendo los vídeos de cuando éramos pequeñas no me reconocía, o sea, esa voz no la recordaba, la voz que aparecía en los vídeos de cuando era pequeña. Digo, qué raro. Me decían, Bueno, sí, de no parabas de hablar. Escucharse uno mismo que siempre es un ejercicio muy... Porque además dices, es que no se parece mi voz. Incluso yo ahora que la escucho y digo, no se parece mucho. De hecho, yo te escucho a ti, por ejemplo, hablar y te escucho en la radio, o sea, y te escucho grabada y no tienes exactamente el mismo registro. Es parecido, es identificable, pero no es exactamente el mismo registro. Dices de la realidad al micro. Claro, y hay gente que... Bueno, yo siempre he escuchado esa teoría de... Bueno, tú es que no te escuchas igual porque tú te escuchas con todas las reverberaciones de tu propio cerebro, de la manera en la que las ondas chocan contra... Pues eso, todo hasta que el tímpano lo recoge. No solo escuchas tu voz, escuchas también por dentro los tal. Pero es verdad que incluso con eso, la voz de los demás tampoco es exactamente igual. Sí que hay sistemas que los hacen muy parecidos. Sistemas de altavoces, sistemas de grabación... parecidos, pero no iguales en absoluto. Bueno, de hecho, a mí lo que me pasa es que cuando grabo, por ejemplo, un audio de WhatsApp para enviárselo a alguien, y luego normalmente no hago este ejercicio porque odio escucharme en el WhatsApp, pero hay veces que lo escucho y digo, ostras, es que no parece mi voz. Y sí. Claro. Después está la manera en la que recibimos las frecuencias. Aquí cuando hicimos lo del audio en 360 con la obra Pedro y el Capitán, que estuvimos durante mucho tiempo haciendo experimentos con este tema, porque esto es una tecnología que se conoce como binaural, que permite grabar audios en 360. No sé si todos recordaréis el experimento, habría gente que todavía no se había incorporado al programa, pero esto fue este año, ¿no? Este año lo hicimos. Y
Pero bueno, la grabación consiste en una cabeza que tiene 2 micrófonos, uno en cada oreja. De manera que cada micrófono recoge unas frecuencias concretas, porque cuando tú escuchas un ruido, no lo escuchas igual en un oído que en el otro. En uno hay parámetros, por ejemplo, la distancia a la que ha sonado, que no es exactamente igual a los parámetros que recoge el otro oído. Es decir, las frecuencias cambian. Además, los propios huesos que tenemos en la cabeza hacen que los sonidos no se reciban igual en el lado derecho que en el lado izquierdo, porque la propia estructura de la cabeza para algunas de esas frecuencias que quedarán tamizadas por el propio volumen de tu cabeza y, sin embargo, bueno, esto explicado más o menos de forma un poco cutre, ¿no? Pero todo esto tiene un proceso de ingeniería que puedes imitar con un ordenador o que puedes imitar grabando, como hicimos nosotros, con una cabeza binaural a la que colocamos un micrófono en cada oreja. De manera que recogía los sonidos de formas diferentes, los sonidos de la izquierda y la derecha. Y al escuchar eso con auriculares, con cascos, te encuentras con una experiencia muy parecida a la real. Así que escuchas voces a tu alrededor. Y de hecho, si abres los ojos y miras, porque te da la impresión de que hay alguien que está hablando, ¿no? Pero es simplemente un manejo ficticio de las frecuencias, porque como en todo, pues el cerebro también se deja engañar a veces. Pero es curioso que bueno, a mí ya he ido perdiendo un poco la vergüenza de escucharme, pero es curioso que nos dé vergüenza escucharnos nuestra voz. Y de hecho decía Atisbo Futuro, no odies tu voz, que no tendrás otra más cercana. Claro. A mí, por ejemplo, no me gusta mi voz cantando. Yo canto mucho, hago de cantarín, toco el piano y canto canciones. Sí, luego, hay veces que cantar no me has escuchado, ¿no? No, cantar no, pero tocar cantar el piano sí. Porque no se me ocurre, cuando hay gente cerca en casa, tiene que tener, no sé, tiene que ser una cosa muy... o haber abusado mucho de las drogas psicotrópicas, pero así como en genérico no suelo cantar. A ver, María Puntos va a provocar algún tipo de estallido de estornudo. La alergia que está haciendo sus cosas. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias. Ayer alguien reprochó, yo ya no sé, porque claro, es verdad que cada uno tenemos una opinión sobre el propio programa, sobre la naturaleza del programa, pero alguien decía, oye, es que se ha dedicado hoy demasiado tiempo a la sobremesa cafetera. Es muy difícil porque, dice, claro, antes se dedicaba menos. Bueno, es verdad que es que antes el programa duraba 30 minutos. No había agenda, no había sobremesa cafetera. Hace más de 2 años. Sí. Y en todo caso, yo siempre he defendido aquí, y creo que es importante que entendamos el espíritu. No todos los días nos va a gustar igual el programa. Habrá días que nos guste más, que nos guste menos, días que, oye, algo que se ha dicho me ha ofendido. Habrá otros días que digan, esto que has dicho hoy me siento en absoluta. Bueno, de lo que se trata es de que la idea general del programa, porque además hay una cosa que es obvia, no se puede gustar a todo el mundo a la vez, porque cada uno tenemos una mirada sobre el mundo, una mirada sobre las cosas. Hay a gente que la sobremesa cafetera le resulta el elemento fundamental de compañía del programa. Y nos dicen, yo paso muchas horas solo, por ejemplo, gente que vive en el extranjero. Y dice, y este rato me sirve primero para oxigenar un poquito lo que hemos hablado de la actualidad. En honor a la verdad y en defensa del programa debo decir que dura prácticamente lo mismo siempre la información. Porque para nosotros nos sirve de Ecuador las 9:30, que es la hora a la que desconectan las emisoras. Y las 9:30 llegamos con la información ya cubierta. Así que siempre dura 1 hora aproximadamente. Puede durar 1 hora menos 5 minutos o 1 hora más 5 minutos, pero lo hacemos en torno a eso. Es decir, que es una apreciación subjetiva porque en realidad intentamos manejar eso. Otra cosa es que a veces, porque la sobremesa está siendo cómoda y estamos hablando y unos temas llevan a otro, decidimos extender el programa y decimos, pues hoy tal. Pero claro, preparar un programa tiene muchas dificultades. La sobremesa se puede estirar todo lo que haga falta. El programa de actualidad es más difícil porque tenemos un número de audios que ha sacado María el día anterior. A veces María me los envía a las 12 de la noche. Es un esfuerzo sobrehumano, ¿eh? No penséis que esto es una cosa... Las entrevistas tienen un tiempo limitado, son de 10 minutos. Aunque nos esté encantando la entrevista, en el caso, por ejemplo, hoy Enrique Dans no podía entrar a las 9, tenía que entrar a las 8:40 porque a las 9 tenía un tribunal en el que examinaba a algunos de sus alumnos o veía, no sé, una suerte de tribunal académico. Así que las cosas también tienen limitaciones que obviamente no trasladamos. No vamos a contar todas las cosas que ocurren, contamos las que son relevantes, ¿no? Y no me estoy justificando, estoy explicando porque también es bueno que conozcáis cómo es la mecánica interna, pero que, bueno, la actualidad dura el tiempo que dura. A veces reflexionamos sobre temas de la agenda setting. Hay gente que os acordáis que nos decía, bueno, es que estáis dándole demasiadas vueltas a Cataluña y todavía no había pasado ni siquiera el debate catalán, ni el 1 de octubre, ni nada de eso. Y os lo decía.
ojo, que esto va a ser un tema trascendental, que va a tener una importancia fundamental para la vida política española. Y había quien me decía, bueno, no tratéis este tema, porque ¿qué más da? Bueno, pues no va a tener esa repercusión. Toma la que ha caído, ¿no? Quiero decir que también en eso muchas veces, bueno, hay cosas que se pueden explicar, cosas que menos, cosas que es más fácil, cosas que es más difícil. Y esta es la explicación de por qué. Y la sobremesa cafetera a nosotros nos gusta mucho, pero también es verdad que es una demanda de un montón de gente que siente que suele... Y bueno, la ventaja del programa es que hay ratos que uno se siente más cómodo y hay ratos que puede desconectar y decir, bueno, pues en este ratito... Yo esto me lo imagino como una comida. El programa es el menú y entonces todos nos sentamos alrededor de la comida. Habrá unos que les guste más el primer plato, otros que les guste más el segundo y otros que se queden con el postre y con el cafecito y la sobremesa. Yo creo que lo importante es que tengamos ese menú, que tengamos esa excusa para sentarnos todos juntos y todas juntas, y a unos les gustará más, como digo, una parte, les gustará más la segunda, les gustará más la sobremesa, pero lo importante es que nos sentemos, que reflexionemos y que nos lo pasemos bien, que yo creo que al final también se trata un poco de eso este programa, de que nos informemos, de que reflexionemos y debatamos, pero también de que nos relajemos y de que nos conozcamos cada día un poquito más. Bueno, y que además es verdad que el programa tiene muchos objetivos. Un objetivo es defender una información, bueno, explicada, clara. Obviamente es una información que pasa por el tamiz de nuestras propias creencias, de nuestras propias visiones, de nuestros propios marcos, pero que intenta ser honesta, que intenta ser clara, que no esconde nada, que dice las cosas como le parecen. Y esa es, digamos, la perspectiva informativa. Pero hay otra perspectiva también, que está relacionada con lo que supone un programa de radio. Y pasé muchos años en la radio, estuve 18 años en la SER, 15 de ellos con Gabilondo, o 10 de ellos con Gabilondo y después en 4. Y sé perfectamente lo que significa la radio para mucha gente y la herramienta y el instrumento que supone para miles de personas. Hay mucha gente que está sola y que la radio es la única voz a la que permite entrar en su círculo más privado, que es una casa, ¿no? Así que también hacen un ejercicio de una extraordinaria generosidad con nosotros, dejándonos entrar. Pero también hay mucha gente que supone una herramienta de compañía fundamental. Y una herramienta donde comparte cosas, donde escucha cosas, también donde se distrae. A veces María.es y yo tenemos aquí conversaciones que, bueno, si escuchadas fríamente y descontextualizadas, diría, qué frivolidad, es que os habéis tirado una hora hablando de chorradas. Que tiene que ver también con ese ratito en el que se genera un entorno de confianza, donde contamos cosas muy personales nuestras, muy íntimas muchas veces, y se cuentan aquí y se comparten con los oyentes, pero también con esa familiaridad que da pues la proximidad y la cercanía, ¿no? Y yo, sé que la mayor parte de los oyentes lo comprenden, pero creo que es bueno también explicar de vez en cuando en qué consiste la naturaleza del propio programa, y por eso este programa ha conectado tanto con los oyentes. Y me decían el otro día desde una emisora de radio muy conocida, y me decían, ¿cómo lo hacéis exactamente? ¿Por qué hay una comunidad tan activa? Y digo, pues porque el programa cumple muchos objetos, tiene un objeto informativo, pero tiene también otros aspectos que la gente necesita y que nosotros necesitamos también, porque somos gente, somos personas, ¿no? Y entonces, pues en todo esto, eso es la cafetera. Así que, bueno, pero yo os lo explico porque así algunas personas que estén dándole vueltas a esto, pues entenderán qué es lo que nos mueve, cuál es nuestro motor para hacer estas cosas. Y ya está, ya he hablado mucho por hoy. ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? Pues no sé, no estoy muy enérgico, la verdad. No me sentía con muchas. Ayer di un pasito por Chueca, salí a cenar. ¡Qué cantidad de gente más increíble había por las calles! Oye, pero además, muchísima gente joven, pero que yo dije, pero si esto es como los Sanfermines, calles cortadas a punta de pala, o sea, la gente echada a las calles, pero invadiendo la carretera, una pasada. Muchísima gente por la calle, muchísima gente. Una vergüenza. No, que va, a mí me encanta que la gente se alegre. Lo que pasa es que, claro, cuando yo que estoy un poco flojeras en estos días, que estoy cansado, y acabo de volver de vacaciones, que digo, anda, sí, a quien se lo cuente, pero sin embargo, es verdad que claro, si no estás participando de la fiesta, si no te sientes de fiestazo, estar alrededor de la fiesta es bastante rollo, porque dices, bueno, sí, yo entiendo la fiesta, pero no me grite usted al oído. Por Dios. Así que no sé qué voy a hacer. Dice, café intravenoso. Dicen así, eso es lo que hay. Bien, pues nos vamos. Oye, que muchas gracias a todos por las felicitaciones. ¿Qué haces por tu cumpleaños, Fer? ¿Por qué? Porque es tu cumpleaños y solo es un día.
Bueno, en realidad tienes 2 días de cumpleaños tú, ¿no? Tengo 2. Porque tu madre decía... O sea, tienes la fecha oficial y la que dice tu madre, ¿no? Sí. Mi madre dice que nací el 4 de julio. Y mi DNI dice que nací el 5. Entonces yo cuando se lo digo a mi madre, se cierra en redondo y dice que no, que el DNI no tiene ni idea. Que el DNI no me manda, que ella es mi madre. Venga, pues yo te digo que los cumpliste el día 6. Ah, bueno, vale. Ya me falta una nueva, y así un me da nuevo tiempo problema. a comprarte un regalito. Pero si has traído un lomo. Hoy has traído un poco del lomo. Enviado también por el señor Navarro. Damos las gracias. Jardinero fiel. No. Pobrecito. Que le hemos bautizado como el jardinero fiel y luego resulta que la película es un dramón. Que por cierto, el jardinero fiel es la película para este viernes. Este viernes. Que además haremos el programa en directo, por cierto, Mary. Sí. Porque este viernes ya no tengo tele. Así Sí. que hablaremos del Jardinero Fiel, esta gran película, y os esperamos a todos en directo el viernes. Sí. Y gracias por el lomo, señor Navarro, muchas gracias de corazón, y señora Mary.es, es usted muy generosa, y este lomo pinta muy rico y muy sabroso. Sí. Así que gracias. Y no, pero mi cumple es dice mi madre que es que nací a última hora y cuando vino el médico a firmar el certificado ya eran las 12 de la noche, entonces que por eso pone el 5, pero que yo soy del 4, que ella se puso de parto el 4 y que lo recuerda y que yo no sé de esto porque ella sí estaba y yo no estaba, que yo estaba todavía. Hombre, ella yo creo que en esto puede que tenga más razón que el resto del mundo, ¿no? Claro, porque confiar en toda la comunidad científica, en los médicos y en todas las estructuras Pero igual ella tenía institucionales. justo el reloj en la muñeca y quedaba un minuto para que fuesen las 12 y llegaste a este mundo. Bueno, al final el parto no se debió durar un tiempo. La verdad es que llamaría a mi madre, pero no lo voy a poner en este compromiso. No voy a hacer esto. Pobrecita, Lo hizo ¿no? Goma Espuma una vez, cogió y llamó a su madre en directo. No sé si estaría avisada, pero vamos, si le hago esto a mi madre le da un ataque. Yo recuerdo que fue la madre de Berto. La madre de Berto fue hace muchos años al programa de Buenafuente. En ese momento no sé si estaba en Antena 3. Bueno, y fue muy gracioso. Sí. Sí. Pero claro, también es un compromiso para ellas, claro. Sí, porque además Pero, igual vamos, no mi se madre cree... ya te digo que no accedería. No, igual no se cree que está en directo y cuenta cualquier cosa... Sí, porque como cuando andabas con la cola afuera o cualquier cosa de esas que luego te dicen sí, o cuando vienen las visitas que enseñan tus fotos ahí en la bañera con la cola y tú, gracias mamá, ¿podemos pasar de página y ver el viaje a... cuando fuimos a Torremolinos? Sí, también aquí vas con la cola afuera. Mira. Eso es la vida. Sí, pero sí. a los padres hay que quererlos. Sí. Igual que los padres quieren a sus hijos. No, pero bueno, pero tiene mucha razón. Probablemente nací el 4 hacia el 5. Así que Bueno, por eso tengo 2 días. feliz Que gracias. cumpleaños el 4, el 5 y el 6 de julio. Gracias. Gracias a todos. Que nos vamos. Muchísimas gracias. Claro, dice Lara Ismot, dice, antes los médicos ponían a ojo, haz caso a tu madre que ya sabe cuándo dio el último apretón. El último apretón. Sí, Berto Romero ahora con su serie de apretón. Joder, a ver si sale. A ver si sale la segunda Es que, temporada. joder, Qué divertida es. La disfruté. O sea, Paquita Salas y la serie de Berto, yo con eso ya soy feliz. Estoy procesando. Voy a intentar procesar esto. Pero bueno, gracias, de verdad. Que muchísimas gracias a todos. Mañana volvemos, mañana Sí. más. Y con el jardinero fiel. Y Sí. gracias de verdad por tantísimo cariño que regaláis todas las desbordáis. mañanas aquí alrededor del programa. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. Y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, Mary. Adiós a todas. Adiós a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. So easily, I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free.